Hola a todos, bienvenidos a nuestro ciclo de podcast Voces Malvineras, de la Cámpora Boedo, Unidad Básica Cristina Fernández de Kirchner. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. En este segundo capítulo de Voces Malvineras vamos a hablar sobre diplomacia y derecho internacional de la cuestión Malvinas. En esta oportunidad, con la voz de Matías Pablo Arese, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Hola a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Matías Pablo Arese. Hoy les quería hablar sobre la posición argentina desde el punto de vista de la diplomacia y del derecho internacional en lo que respecta a la cuestión Malvinas. En primer lugar, quería comentarles que nuestro país siempre, en cualquier foro internacional, va a tomar la cuestión Malvinas desde el punto de vista de una resolución que se dio en el año 1965 en Naciones Unidas, en la sede de Nueva York, la cual se conoce por su número, que es la 2065. Allí, las Naciones Unidas instaron a ambos países, es decir, al Reino Unido y a la República Argentina, a una solución pacífica al conflicto, al cual define como colonialismo, y que a través de negociaciones bilaterales que se den sin demora, se llegue a esa solución pacífica. Nuestro país también, para basarse en esa resolución 2065 del año 1965, ya tuvo 5 años antes en Nueva York, también en Naciones Unidas, la famosa resolución 1514, que si bien habla en el inciso número 2 de un concepto del derecho internacional que se llama libre determinación de los pueblos, que es algo que utiliza el Reino Unido para defender el colonialismo desde el año 1833 hasta la fecha, en realidad la importancia está en los incisos 4, 6 y 7, en los cuales Naciones Unidas habla de unidad nacional y de la integridad territorial de la República Argentina. Es decir, nuestro país no puede ser desmembrado de una porción de su territorio por la ocupación por parte de una potencia extranjera. Siguiendo un poco con el derecho internacional, les queríamos comentar que hay un caso testigo en el ámbito internacional, que es el de la pequeña isla de Chagos, que forma parte de la República de Mauricio, que fue colonizado por el Reino Unido. Este tema es mucho más actual y nuestro país formó parte de la opinión consultiva de la justicia en La Haya, en Holanda, y expuso ante el tribunal. El caso Chagos es importante para nuestro país porque sienta un precedente en cuanto a la opinión de la Corte, la cual veremos ahora. Todo esto se inicia en realidad en el 1965, cuando el Reino Unido separó Chagos del resto de los archipiélagos de la República de Mauricio y se lo alquiló anualmente a los Estados Unidos, los cuales pusieron una base militar llamada Diego García. La población local de Chagos fue expulsada hacia distintos países. En 2017, hace muy poquito, las Islas Mauricio solicitaron en Naciones Unidas la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Contó para ello con el apoyo de la Unión Africana y el patrocinio de más de 60 países de todo el mundo, incluida la República Argentina. En la Asamblea General de Nueva York se aprobó la solicitud de las pequeñas Islas Mauricio por 94 votos a favor, 15 en contra, obviamente entre los que se encontraba el Reino Unido y Estados Unidos, y 65 abstenciones. Si bien el caso de Chagos es muy importante para nuestro país, cabe destacar que mientras Chagos es un caso típico de descolonización, ya que Mauricio era una colonia británica cuando el Reino Unido separó Chagos y expulsó a su población, Malvinas en realidad es un caso especial de descolonización, ya que lo que existe y es reconocido por todos es una disputa de soberanía, en la cual no se puede aplicar el principio de libre determinación de los pueblos,
porque el Reino Unido en realidad quebrantó la integridad territorial del Río de la Plata y luego de la República Argentina, expulsando la población local residente y trasladó población externa, es decir, directamente ciudadanos británicos trasladados desde la metrópoli hacia su colonia. Por lo tal, no hay un pueblo. Volviendo al caso de Chagos, la opinión consultiva se dio en febrero de 2019 y contó con la aprobación de 13 votos a favor y solamente un voto en contra, que fue emitido obviamente por la jueza de origen estadounidense. La Corte en La Haya dictaminó que la separación de Chagos no fue válida, que el Reino Unido tiene la obligación de poner fin a la administración de Chagos a la mayor brevedad, que todos los estados poseen la obligación de cooperar con Naciones Unidas para lograr este fin de descolonización, y que si bien todos sabemos que las opiniones consultivas de la Corte Internacional no son obligatorias, sí poseen una importancia política, contribuyen a clarificar y a desarrollar el derecho internacional, y además estas opiniones consultivas de la Corte siempre son o pueden ser aplicadas como precedentes por la Corte Internacional misma, otros tribunales internacionales, las Naciones Unidas e incluso otros estados. En su opinión consultiva, los jueces dictaminaron que el Reino Unido debe poner fin a la colonización de manera inmediata y sin condiciones de Chagos, lo cual debilita la posición británica e implica una victoria del derecho internacional sobre actos de potencias coloniales. La Asamblea General y el Comité de Descolonización deben supervisar la descolonización de un territorio no autónomo, según la justicia. Esto mismo nos permite afirmar que no se reconoce validez a actos unilaterales del Reino Unido, que es, para que se den una idea, este país, el Reino Unido, siempre se movió en relación a Malvinas con la política de hechos consumados. Es decir, implementa un acto de manera unilateral, una vez que ese hecho ya sucedió, ya pasó, se consumó, después ahí enfrenta la opinión de la comunidad internacional y nunca da el brazo a torcer, nunca retrocede sobre sus pasos. Por eso se lo conoce como una política de hechos consumados o actos unilaterales del Reino Unido, tanto en Malvinas como en Chagos. En el caso de Chagos, la Asamblea General, según la justicia, debe monitorear los procesos de consulta popular en los casos de descolonización. Esto invalida claramente el referéndum británico ilegal del año 2013 llevado a cabo por los isleños en Malvinas. Además, el Tribunal de La Haya recordó que la libre determinación de los pueblos no se aplica a ciertas poblaciones de territorios no autónomos, entre los que están obviamente las Malvinas, por lo que le comentaba anteriormente de que no hay un pueblo, sino que son ciudadanos británicos trasladados luego de la guerra desde la metrópoli hacia la colonia. En un momento yo les mencioné al pasar el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Este comité en Nueva York se conoce como C24, pero en realidad tiene 29 países, entre los cuales se destacan en la región Bolivia, Chile, Cuba, Venezuela, pero también hay grandes potencias como China e India y también Rusia. Nuestro país todos los años interviene en el Comité Especial de Descolonización por la cuestión Malvinas, solicitando al Reino Unido que vuelva a sentarse a la mesa a negociar la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. Todos los años nuestro país en este Comité Especial de Descolonización obtiene siempre un voto ampliamente favorable sin ningún voto en contrario. Rompa el manto de neblina como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, Argentina. Desde el punto de vista de la diplomacia, podemos mencionar que nuestro país retomó las relaciones diplomáticas con el Reino Unido, las cuales estaban cortadas desde la guerra del año 82, gracias a los acuerdos firmados en Madrid, que se conocen como Acuerdos de Madrid 1 y 2 en los años 89 y 90. Se abre así una década, la de los 90, en las cuales nuestro país pretende un acercamiento no solo a Londres, sino también a los habitantes de las islas, en lo que luego se conoció como la política de seducción hacia los isleños, implementada por el entonces canciller Guido Di Tella en el gobierno de Carlos Menem. Esta consistió en la realización de obsequios y presentes hacia los isleños, como por ejemplo postales de Navidad.
Además, durante toda la década del 90, nuestro país va a implementar lo que se conoce como la fórmula del paraguas de soberanía, el cual era un acuerdo con el Reino Unido desde el año 89 y 90 en Madrid, en los cuales se proponía que se podía negociar y discutir sobre cualquier tema que no fuera justamente la soberanía. De esta manera se ideó esta imagen del paraguas como protegiendo la cuestión de la soberanía tanto para Argentina como para el Reino Unido, permitiendo avanzar en otros temas como pesca, petróleo, gas y vuelos charter. Este enfoque argentino fue virando y se fue dejando de lado a partir del siglo XXI, lo cual quedó demostrado a partir del gobierno de Néstor Kirchner del año 2003, cuando, por ejemplo, a un año de haber asumido, en 2004, da por finalizado el acuerdo de hidrocarburos que había firmado Carlos Menem en 1995. La razón para ello es que nuestro país no había sacado ningún rédito de ese acuerdo por petróleo y, sin embargo, el Reino Unido sí lo había hecho, dando, por ejemplo, licencias sin avisar a nuestro país a empresas europeas para que exploren petróleo en la cuenca Malvinas. Nuestro país también se fue alejando de esta llamada fórmula de paraguas de soberanía, ya que en cada encuentro con representantes de cualquier país del mundo, nuestro país siempre hacía mención a la cuestión Malvinas y solicitaba en todos los foros internacionales que se apruebe una fórmula respecto de la renegociación por la soberanía. Desde el punto de vista de los vuelos charter entre el continente y las islas, nuestro país logró que los vuelos semanales que unen Punta Arena en Chile con Puerto Argentino en Malvinas hagan una escala mensual en Río Gallegos, ciudad argentina. Y ya que hablamos de los vuelos, cabe destacar que los habitantes actuales de las Islas Malvinas, entre los cuales se incluyen una gran cantidad de chilenos, están varados en las islas desde febrero de 2020 por decisión unilateral del Reino Unido de suspender todos los vuelos a causa de la pandemia. Como motivo de esto, la República Argentina ofreció a las autoridades de Londres la reanudación de vuelos o directamente vuelos humanitarios utilizando aviones de aerolíneas argentinas. Todos estos ofrecimientos argentinos fueron rechazados categóricamente por Londres, siempre presionados por la pequeña colonia de isleños que habitan ilegalmente nuestro territorio. Y si hablamos de los isleños, podemos recordar la cláusula de nuestra Constitución Nacional reformada en el año 94 en Santa Fe y Paraná, en la cual se hace mención a respetar los intereses de ellos en una eventual devolución de las islas a soberanía argentina. Es decir, no sus deseos, sino sus intereses, fórmula que fuera aprobada ya en 1965 por las Naciones Unidas. Nuestro país, en ese caso, de retomar la soberanía argentina efectiva sobre las islas, tiene y va a respetar el modo de vida de sus habitantes, es decir, su idioma, sus costumbres, su justicia, su educación, su forma de vida diaria. Esta fórmula pacífica de devolución de las islas a nuestro país quedó plasmada en la Constitución y de esa manera se asegura a los isleños que en un futuro puedan disfrutar de su actual modo de vida, pero bajo la bandera argentina. Finalmente, podemos hablar sobre el derecho internacional humanitario respecto a la cuestión de la identificación de los soldados caídos en la guerra hace 40 años. Es así como en el año 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández contactó a la Cruz Roja Internacional para avanzar hacia la identificación de los restos que figuraban como NN en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas. El primer viaje de un equipo forense argentino integrado por 12 especialistas, en el año 2017 llegaron hasta el cementerio de Darwin y continuaron sus tareas durante todo ese año y a partir del año 2018, lo que posibilitó hasta marzo del año pasado identificar 115 soldados que permanecían enterrados como NN en las islas. Aún restan 7 combatientes por identificar y el equipo argentino de antropología forense, que es reconocido a nivel internacional, continúa con su trabajo de localizar a sus familiares para extraer muestras genéticas. Las
para finalizar, queríamos hablar sobre la plataforma continental extendida de la República Argentina que fuera presentada en el año 2016 y aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2019, mediante la cual se reconoce también que existe un conflicto con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes y de las restantes islas del Atlántico Sur. Gracias a esta presentación y posterior aprobación por parte de Naciones Unidas, nuestro país extendió considerablemente la plataforma continental más allá de las 200 millas, reafirmando una vez más la soberanía sobre el Océano Atlántico Sur de nuestro país. Tras casi 190 años de ocupación, seguimos reclamando por la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Sumate a militar a nuestra básica malvinera. Nos puedes encontrar en Avenida Boedo 1868 en nuestro querido barrio porteño de Boedo. Gracias por escucharnos y nos encontramos en el próximo episodio de Voces Malvineras. Argentina,